Hola, gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en este espacio que desde nuestra firma P Solution Group hemos creado para ustedes. Hoy nos acompaña nuestra aliada y amiga y profesional, Mónica Gutiérrez, quien es coach certificada en ontología relacional. Hola, Mónica, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio que realmente lo hemos creado para nuestros amigos, clientes y todos aquellos que nos quieran contactar y buscar para acompañarlos en sus diferentes procesos. Muchas gracias a ustedes por la invitación que me hacen. Me honra muchísimo ser parte de acompañarnos juntos a conversar de temas que creo que nos resultan a todos supremamente de utilidad y pues bueno, compartir siempre es un espacio para co-crear y para replantear nuestras ideas más específicas de algún tema. Así que pues espero que este sea un espacio en el que todos aquellos quien tengan la oportunidad de disfrutarlo, lo hagan tanto como lo hacemos nosotros acá. Sí, gracias, Mónica. Inclusive hoy vamos a estar conversando sobre un tema que lo podemos ver no solamente desde la parte profesional, sino más bien nos viene a ayudar en nuestro crecimiento como un ser, ¿verdad? Como un todo. Nosotros a veces nos equivocamos y creemos que somos solamente en el ámbito laboral y tenemos que entender que somos complementarios, ¿verdad? Entonces, hay un tema, Mónica, que siempre se menciona mucho y creo que es algo no de ahorita, ¿verdad? Sino desde hace bastante tiempo. Más sin embargo, conforme vamos dando, van tomando más fuerza, ¿verdad? Que es cuando hablamos del coaching. ¿Nos podría contar desde tu experiencia cuál es el propósito de un proceso de coaching? Bueno, vamos a ver, yo creo que el tema de coaching es un tema siempre bien interesante, sobre todo porque hay muchas vertientes o muchas tendencias en las cuales hoy se habla. Sin embargo, a mí me gusta plantearlo desde la postura de que el proceso de coaching es un proceso que tiene como máxima, y entiéndase como máxima, tener la oportunidad de hacer que ocurra, ¿verdad? Y de repente las palabras a veces pueden ser un poquito tramposas, que ocurra en el dominio del ser. Es decir, básicamente actuamos y trabajamos, propiciamos, promovemos que la persona tenga esa capacidad de identificarse desde su sí más profundo y de repente desde allí provocar que haya un proceso de aprendizaje en el cual fundamentalmente cuestiona todos los modos tradicionales de percibir, de interpretar todo lo que nos ocurre en el plano de aquellos patrones de conducta y comportamiento habituales. Vamos a entender que habituales desde la posición de adulto que todos nosotros somos, pues evidentemente estamos hablando de aquellos procesos que hemos ido domesticando y que hemos ido aprendiendo desde nuestra infancia y que aún en la adultez nosotros seguimos caminando por ahí. Muchas de estas situaciones, háblese de patrones de conducta y comportamiento, indudablemente no nos damos cuenta, no nos pillamos y están, como decimos nosotros en mi jerga, están en la bodega y nos toca abrir esa bodega, escarbar, nos toca un poquito revisar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Y esto por qué? ¿O para qué de repente también pensarlo? Bueno, porque lo que tiene como máxima trabajando desde el dominio del ser es crear mayor creatividad, protagonismo y proactividad. ¿Y esto por qué? Y creo que la palabra aquí fundamental es proactividad, porque básicamente lo que nos dice es me hago cargo, es decir, me responsabilizo de generar competencias emocionales desde el hacer, el pensar y la comunicación. ¿Y por qué diríamos que la comunicación? Bueno, precisamente porque una de las cosas importantes que abordamos en el coaching y en especial en la ontología, que es un poquito pues el campo en el que mejor me muevo, diría que fundamentalmente también rompemos algunos paradigmas totalmente tradicionales relacionados fundamentalmente con aquellas estructuras de comunicación o de pensamiento que tenemos y que las debemos transformar en acciones generadoras y regenerativas, que es diferente también decirlo. Así que
pues yo diría que ese es un poquito el proceso de coaching e indudablemente es una enorme responsabilidad y un proceso hermoso desde el punto de vista de transformación y aprendizaje. Sí, súper interesante, Mónica, porque esto nos deja pensando, ¿verdad? E inclusive sabemos que hay elementos que llegan a distinguir o elementos de este proceso, ¿verdad? Entonces, he leído algunos o hemos hablado algunos, por ejemplo, en otros espacios del lenguaje, el cuerpo y las emociones. ¿Podríamos contarnos un poquito de cada uno de ellos? Sí, indudablemente hay tres elementos fundamentalmente que juegan parte muy simbólica en el ejercicio de coaching. Y aclaro diciendo desde ya que me refiero específicamente a la ontología relacional. Y son lenguaje, cuerpo y emociones. Y básicamente desde la ontología lo que hacemos es una distinción y un entendimiento claro cómo los tres elementos fundamentales que además están asociados al dominio del ser actúan e interactúan de forma casi que cómplice. Es decir, no podríamos hablar de lenguaje sin cuerpo. Ahora bien, lo que sí hacemos es un reconocimiento claro y hacemos un paseo ¿verdad? E indagamos, profundizamos. A mí me gusta muchísimo hablar, exploramos y encontramos a dónde está el taco, discúlpenme un poquito el verbo sencillo, para identificar justamente cómo esos tres elementos asociados hacen que actuemos de una forma que indudablemente nos puede generar grandes retos en términos de comportamiento y conducta, pero también son espacios de regeneración para reconectarme mucho desde el dominio del ser y desde la persona que quiero y elijo ser. Entonces, básicamente son tres elementos que trabajan y actúan y sobre los cuales profundizamos, entendiendo que ninguno de estos está separado, sino que están conjuntos y los tres forman parte del dominio del ser. Excelente, Mónica. Y cuando ya hemos hablado un poco del proceso, ¿verdad? Ir entendiendo el proceso, cuáles son los elementos, pero cuando me pongo a preguntar, ¿y cuál es el propósito, Mónica, de estos procesos de coaching? Vamos a ver, yo diría que el propósito puede ser mucho porque aquí creo que me gustaría hacer una observación importante y es que va a depender cuál es el para qué del coaching. Es decir, cuál es la razón que fundamentalmente origina el interés de gestionar un proceso de coaching, ¿verdad? Bajo el entendido que un proceso de coaching no es un proceso terapéutico y creo que es una distinción importante de hacer. Ahora bien, yo diría que hay tres procesos o tres propósitos. El primero es desentrabar y desbloquear aquellas situaciones y problemas de los cuales nosotros no nos sentimos capaces de resolver o, visto de otra manera, incapaces de resolver, ¿verdad? Es una forma distinta de cómo vemos, pero básicamente desentrabar. Por eso usaba hace un ratito la expresión, ¿verdad? Vemos dónde está el taco, qué nos impide, qué nos obstaculiza. Indudablemente el segundo propósito es mostrar caminos, ¿verdad? Es buscar nuevos senderos, nuevas rutas, nuevas vertientes, nuevas oportunidades que nos permitan indudablemente tener la capacidad de interpretar lo que nos pasa desde una manera distinta. O a mí me gusta hablar desde una mirada distinta, ¿verdad? Puede hacer que una vez que yo entienda qué es lo que me pasa, para qué y por qué me pasa, recordemos que el por qué me devuelve al pasado, empiezo a identificar nuevos caminos y nuevas miradas. Por eso nosotros hablamos de lenguaje, hablamos inclusive emocionalmente, cómo podemos reconectar esa situación que eventualmente nos está obstaculizando para abrir caminos, para encontrar rutas alternativas. Y sin lugar a duda, y no menos importante, creo que es desde mi óptica, indudablemente, el elemento fundamental y diferenciador es que cuando hablamos de propósito en coaching, es un proceso transformacional. Y básicamente lo que nos invita es a tener la capacidad de poder navegar y poder descubrir y centrarnos en el inmenso poder transformador
que cada uno de los seres humanos tenemos, desde nuestra propia realidad, es decir, habitando desde nosotros mismos, pero siendo capaces y dándonos cuenta, indudablemente, de cómo nosotros tenemos una gran capacidad para elegir, para transformar, para encontrar caminos y sobre todo para darnos la oportunidad de desbloquear y desentrabar todo aquello que nos obstaculiza buscar realmente nuestro gran sentido de propósito en la vida. Súper interesante, y entre más lo escucho, más interesante el tema y más quiero aprender del tema. Espero que todos los que nos estén escuchando, creo que vamos por esa misma línea, ¿verdad? Mónica, y cuando hablamos del rol del coach, o sea, ¿por qué yo, voy a hablar así, por qué yo, María Elena, estoy ante alguna situación, debo buscar un coach? Digamos, ¿cuál es ese rol? Bueno, más allá de hablar del rol del coach, permítame, a partir de la pregunta que traes, Mari, yo diría que vamos a entender que el rol del coach, lo primero es, el coach pregunta, el coach plantea miradas, el coach pone en la mesa situaciones, hipótesis, inclusive el coach debe ser la persona que gestiona oportunidades desde la pregunta. Recordemos que la pregunta es un arte, ¿verdad? Y vamos a entender que la pregunta no se trata de que, caramba, hago tremenda pregunta. En la pregunta está la simpleza, pero es también la capacidad de conectar con el coachee para identificar qué pregunto y para qué pregunto. Y básicamente desde la pregunta lo que se busca es clarificar cuál es la situación y tomar decisiones que conduzcan a lograr la meta. En un proceso de coaching siempre hay un objetivo y evidentemente hay un estado inicial versus un estado deseado y eso es parte fundamental del proceso. Ahora, la otra cosa importante, el rol del coach es intervenir, y nosotros utilizamos esta palabra, intervenir en las interpretaciones a partir de las cuales se construye la existencia y buscar cambio. Es decir, yo tengo una posición particular sobre una situación, sobre un hecho, sobre un juicio inclusive de valor y evidentemente desde ahí tengo una postura emocional, una postura lingüística, inclusive una postura corporal. Entonces, justamente lo que busca es desentrabar, desanclar, inclusive nosotros hablamos de desanclaje, para justamente hacer que la persona reinterprete, regenere. A mí me gusta mucho hablar de regeneración en términos de esa interpretación de esa supuesta realidad. E evidentemente, otra cosa importante que tiene un coach es asegurar la efectividad de que el coachee logre que las cosas sucedan. Es decir, que accione, que ese objetivo, que esa meta trazada se lleve a cabo de forma consecuente y efectivamente nos aseguremos indudablemente de que no se quede, como yo digo, en el plano de una conversación muy bonita, muy armónica, muy retadora, muy filosófica. Todo lo anterior puede suceder. Sin embargo, lo que debe invitar un coach es a accionar, a propiciar el cambio, a movilizar a la persona para que la persona se haga cargo de su realidad y de sus nuevas miradas. Más o menos diría que ese es el rol indudablemente que tiene el en este caso. Ok, muchísimas gracias, Mónica. Inclusive ya para ir cerrando, para ir finalizando en esta primera entrega, por decirlo así, o en esta primera parte de este tema, que realmente, como decíamos hace un ratito, se lleva para bastante rato, ¿verdad? Entonces, más bien para invitarlos a los que nos van a escuchar, que esperen los próximos sesiones donde vamos a estar hablando con Mónica Gutiérrez con respecto a este tema. Y como les decía, ¿verdad? Entre más escuchamos, más interesante, Mónica, más queremos aprender y más queremos inclusive llegar a formar parte de un proceso, ¿verdad? ¿Qué se dice, Mónica? Ya para ir cerrando, algunas personas dicen, es el proceso de coaching es como enfrentarme conmigo misma. Eso es una creencia, es un paradigma. ¿Qué opinas al respecto a esa frase? Mira, yo diría que enfrentarse me resulta un poquito incómoda. Me gusta más decir, o permítame respetuosamente, Mari, claro está, replantear la mirada de una manera distinta. Me hace más sentido
me doy la oportunidad de descubrirme y de mirarme desde una óptica distinta y no desde la forma tradicional orgánica, entendido por orgánico, todo aquello que ya yo tengo introducido, aprendido, domesticado, dado por hecho, a darme la oportunidad de tener una posición, ¿verdad? También nosotros en coaching hablamos de posiciones, una posición completamente distinta desde un marco de referencia completamente diferente a partir de procesos de descubrimientos individuales, ¿verdad? Espero no haber sido como un poquito filosófica en este abordaje, pero no es enfrentarnos. Evidentemente hay un proceso de enfrentamiento, evidentemente eso es como cuando nos miramos al espejo y dice, caramba, la arruga que hace un mes no me veía, hoy me la veo. Bueno, pues ese es el proceso evolutivo y natural que todo ser humano tiene. En un poquito la metáfora vista en coaching es eso, es tener la capacidad desde el amor incondicional, evidentemente, tener esa posición, esa mirada humana y darme cuenta que hay la posibilidad de un proceso de transformación individual. Un poquito me gustaría más esa posición que hablar de un enfrentamiento. Me resulta un poquito incómoda la palabra. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, me encanta mucho el enfoque porque muchas personas no toman la decisión porque creen que es eso, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo escuchamos con profesionales con gran trayectoria en eso, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo a entender que realmente no es lo que siempre nos han hecho creer, ¿verdad? Sino más bien es cómo encontrarnos con nosotros mismos, cómo ir caminando de la parte de digamos, de un profesional en este ámbito que nos va a ayudar a descubrirnos y realmente a trabajar en nosotros mismos. Entonces, de verdad, Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como te digo, este es el primero de muchos otros espacios donde vamos a hablar de este tema y realmente reitero el agradecimiento igualmente a los que nos van a escuchar en el momento oportuno. A ustedes, más bien por la invitación y por la oportunidad que nos ofrecen y me ofrecen a mí en este momento de poderles acompañar, de hablar de un tema que a mí en lo particular me resulta maravilloso. He sido sujeta del proceso, como también he estado en un rol de coach y puedo decir que hay un proceso real de transformación. Sí, solo sí, hay una voluntad genuina de tener el desafío de mirar de adentro para afuera desde una posición de humildad, de vulnerabilidad y sobre todo de darnos la oportunidad y el regalo de un proceso de transformación personal. Así que personal y profesional, porque esto es un proceso en el cual pues nos lleva a diferentes planos en nuestra vida. Muchísimas gracias por la invitación y me encantará acompañarle en las próximas ocasiones. Gracias, saludos a todos. Gracias, igualmente.